La Guerra de los 100 Años fue un conflicto tan prolongado y devastador que transformó Europa para siempre. Lo que comenzó como una disputa dinástica entre dos monarquías rivales terminó forjando las identidades de Francia e Inglaterra, moldeando sus sociedades, su cultura y su política en los siglos venideros. Pero, ¿qué llevó a estas dos potencias a un conflicto que duraría más de un siglo? ¿Cómo una guerra que parecía imposible de ganar terminó cambiando el curso de la historia? Para entender el origen de esta guerra, es necesario remontarnos a principios del siglo XIV. En aquel entonces, Europa era un tablero de alianzas frágiles y monarquías que buscaban expandir su influencia. Inglaterra y Francia habían compartido una relación tensa durante siglos, pero el detonante de esta guerra no fue solo una cuestión territorial, sino una crisis sucesoria que sacudió a la corona francesa. En 1328, el rey Carlos IV de Francia murió sin dejar herederos varones, y de inmediato se abrió un vacío de poder. En ese momento, la sucesión legítima de Francia estaba en disputa. Eduardo III de Inglaterra, que era nieto de Felipe IV de Francia por vía materna, reclamó su derecho al trono. Sin embargo, la nobleza francesa lo rechazó, invocando la ley sálica, la cual impedía que una mujer transmitiera derechos de herencia al trono. En su lugar, se coronó a Felipe VI, un primo del difunto monarca. Eduardo el III se sintió traicionado y consideró que le habían robado su derecho legítimo a gobernar. Esta disputa, que parecía ser solo un asunto de realeza, pronto se convirtió en una guerra abierta entre ambas potencias. Pero la rivalidad no solo se basaba en una disputa por la corona. Inglaterra y Francia tenían intereses económicos enfrentados. El control del comercio de lana en Flandes y la influencia sobre regiones estratégicas como Gascuña y Normandía aumentaron la tensión. Francia intentó debilitar la economía inglesa incentivando rebeliones en estos territorios, mientras que Inglaterra respondió con ataques militares. Así, la guerra se volvió inevitable. Las primeras batallas dejaron claro que Inglaterra tenía una ventaja inesperada: la innovación militar. Mientras los franceses dependían de su caballería pesada, los ingleses revolucionaron la guerra con el uso del arco largo, un arma devastadora que permitía disparar a gran distancia con una precisión mortal. En la batalla de Crecy, en 1346, un ejército inglés, superado en número, logró una victoria aplastante contra la caballería francesa, cambiando la forma en que se libraban las guerras medievales. Fue un golpe brutal para Francia, que creía que su superioridad numérica y la nobleza de su ejército eran suficientes para derrotar a los ingleses. Pero no lo eran. A medida que la guerra avanzaba, Francia entró en una crisis aún más profunda. En 1356, la batalla de Poitiers marcó otro desastre para los franceses. Su rey, Juan II, fue capturado y llevado a Inglaterra, dejando al país sumido en el caos. Con su monarca prisionero, la nobleza francesa quedó dividida, incapaz de organizar una defensa efectiva contra las incursiones inglesas. La guerra ya no era solo un conflicto militar, sino un escenario de intrigas políticas, traiciones y luchas internas que desgarraban Francia desde dentro. Mientras tanto, Inglaterra disfrutaba de sus victorias, pero la guerra le pasaba factura. Mantener ejércitos en territorio enemigo era costoso, y las continuas campañas militares agotaban las arcas del reino. El conflicto no era solo entre soldados en el campo de batalla, sino también entre nobles y reyes que intentaban sostener un esfuerzo de guerra cada vez más impopular. Sin embargo, Inglaterra no estaba dispuesta a ceder. Querían consolidar su dominio sobre Francia y asegurarse de que Eduardo III fuera reconocido como el legítimo gobernante. Pero el destino tenía otros planes. En 1369, Carlos V de Francia reorganizó sus ejércitos y comenzó a recuperar el territorio perdido.
implementó una estrategia diferente, evitando enfrentamientos directos y desgastando a los ingleses con tácticas de guerrilla. Las fortalezas inglesas en Francia empezaron a caer una tras otra, y la guerra, que parecía a favor de Inglaterra, comenzó a cambiar de rumbo. Los años pasaron y la guerra continuó, cada vez con nuevos líderes, nuevas estrategias y más devastación. Sin embargo, hubo un momento que marcó un antes y un después en la historia del conflicto: la aparición de una figura inesperada, una campesina sin entrenamiento militar, sin poder ni influencia política, pero con una fe inquebrantable. Estaba destinada a cambiar la historia. Su nombre era Juana de Arco. En 1429, cuando Francia parecía estar al borde del colapso, Juana de Arco convenció al delfín Carlos de que Dios la había enviado para salvar a Francia. Su llegada al campo de batalla inspiró a las tropas francesas, que hasta entonces estaban desmoralizadas y divididas. Bajo su liderazgo, lograron una victoria crucial en Orleans, lo que revirtió la marea de la guerra. Su coraje y determinación no solo la convirtieron en una heroína, sino en un símbolo de resistencia para los franceses. Sin embargo, su historia no tuvo un final feliz. Capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, fue acusada de herejía y quemada en la hoguera en 1431. Pero su muerte no apagó la llama de la lucha francesa. Al contrario, reforzó la determinación del pueblo de expulsar a los ingleses de su territorio. Finalmente, la guerra se inclinó completamente a favor de Francia. En 1453, tras más de un siglo de conflicto, los ingleses fueron expulsados de casi todo el territorio francés, quedando solo con Calais. La Guerra de los 100 años había terminado, pero su impacto se sentiría durante siglos. Francia emergió de la guerra como una nación unificada, con un sentido de identidad nacional mucho más fuerte. El poder de la monarquía se consolidó y la influencia de la nobleza feudal comenzó a disminuir. Inglaterra, por otro lado, sufrió una crisis interna que desembocaría en la Guerra de las Rosas, un conflicto civil que definiría el futuro del reino. Este conflicto no solo dividió Europa, sino que sentó las bases para la evolución de los estados modernos. Las lecciones aprendidas en el campo de batalla cambiaron la forma de hacer la guerra y redefinieron la relación entre el rey y su pueblo. Y aunque la guerra terminó, su legado sigue vivo en la historia de Francia e Inglaterra, dos naciones que surgieron de las cenizas de un siglo de lucha.